Hola a todos, soy Tim de Proyecto Biblia y te doy la bienvenida a nuestro podcast. Si has estado siguiendo esta serie sobre el árbol de la vida, sabrás que estamos tratando el tema de los árboles en lugares altos a lo largo de la narración bíblica. Hoy llegaremos a un conjunto de historias muy interesantes sobre Moisés. Moisés tuvo algunos momentos muy importantes frente a árboles, especialmente junto a cuerpos de agua o en lugares altos. Hoy vamos a analizar dos de estos momentos. El primero es la historia de Moisés y lo que en español se conoce como la historia de la zarza ardiente. Y vamos a explorar por qué esa traducción no capta del todo el significado y la importancia de lo que representa esta zarza árbol ardiente. La segunda historia que veremos es uno de esos relatos cortos y extraños de la Biblia. Está en el capítulo 15 de Éxodo después de que los israelitas escaparan de la esclavitud en Egipto. Están deambulando por el desierto en busca de agua y encuentran agua de la que no pueden beber porque es amarga. ¿Y qué sucede? Moisés salva al pueblo arrojando un árbol a la fuente. Esta pequeña y extraña historia está llena de significado cuando la ves a la luz del patrón de diseño más amplio de los árboles en la Biblia. Vamos a explorar todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Así que gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! Estamos hablando de los árboles, y en este episodio vamos a hablar de Moisés y de cómo se conecta con este tema. Sí, un motivo, un patrón de diseño que se repite. Exacto, sí, de árboles en lugares altos. Uh-huh. Pero más específicamente, el lugar alto como el espacio donde la humanidad y Dios habitan juntos. Y el árbol sería... Bueno, dos árboles. Dos árboles. Que crean una tensión en la trama. ¿Cómo vas a vivir en este lugar alto con Dios? Uh-huh. ¿Vas a tomar de su vida? Así es. Dios te trajo hasta aquí para que fueras su compañero eterno en el gobierno de la creación. ¿Vas a comer del árbol de la vida, vivir según su sabiduría y su presencia? ¿O vas a comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo y tomar la sabiduría en tus propios términos? Eso, sí. Un árbol te lleva a la vida eterna, el otro lleva a la muerte. Y Dios expulsa a los seres humanos porque si también comen del árbol de la vida, esta muerte se convertirá en muerte eterna. Muerte eterna, sí. Malas noticias. Uh-huh. ¿Sabes? Es interesante que si abres la Biblia pensando, la Biblia trata sobre cómo llegar al cielo cuando muera, es muy diferente. Uh-huh. Dice que Dios te creó para gobernar con Él en la tierra para siempre, pero vas a morir porque quieres hacerlo en tus propios términos. Uh-huh. Pero Él quiere que gobiernes la tierra con Él para siempre. Sí, exacto. Entonces no se trata de cómo llego al cielo, sino de cómo llego a este llamado vocacional de gobernar la tierra con Dios para siempre. Tal cual. Uh-huh. Y de repente, Apocalipsis 21 y 22 cobran todo el sentido. ¿Y qué dice? La última frase de la narrativa bíblica es: y reinaron con Dios por los siglos de los siglos. Cierto. Y están en el nuevo Edén, que es la nueva Jerusalén, que es la nueva creación. Todas esas imágenes están conectadas en la Biblia. Correcto, así es. Entonces, esa era una narración cósmica. Exacto, sí. Era una... Porque esta es la humanidad en su infancia. Inocente. Con una elección antes de que se haya tomado ninguna mala decisión. Todo es bueno. Uh-huh. Ahora, la muerte entra en escena. Las relaciones se rompen. Sí, sí. Los seres humanos hacen lo que Dios les advirtió que no hicieran. Él dijo que comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo resultaría en muerte. Y lo que los humanos empiezan a hacer fuera del jardín es matarse unos a otros. Matarse entre ellos, Uh-huh. sí. Dios no es el primero en causar la muerte de nadie. Son los humanos. Claro. Odiarse, pelearse, tomar la sabiduría en nuestros propios términos, lleva a la... Participando en la construcción de estructuras humanas que a su vez participan de poderes espirituales corruptos que también están en rebelión, lo que resulta en una violencia generalizada y en la construcción de la ciudad de Lamec. Uh-huh, sí, y no es solo una decisión nuestra. Fue una decisión que estaba conectada a esta otra decisión de... Una rebelión cósmica. Rebelión cósmica, Uh-huh. sí, de la que no hemos hablado mucho. Entonces Dios les dice, miren, habrá una semilla de la mujer, un descendiente, un humano, que se encargará del desastre que han causado. Exacto.
Él vencerá... Lo deshará. Lo revertirá. Vencerá a la gente del mal en su origen. Ustedes no podrán hacerlo. Ahora están atrapados por esa decisión. Exacto. Pero alguien vendrá y lo deshará por ustedes. Y, al hacerlo, en el propio acto, sufrirá también la consecuencia de esa decisión. Sí. Así que sufrirá junto con Adán y Eva y todos sus descendientes al caer bajo el poder de muerte de la serpiente, al ser mordido por ella. Pero, paradójicamente, ser mordido por la serpiente será su manera de vencerla. Algo que Adán y Eva no hicieron. Sí. Entonces, durante el resto de la narración bíblica, uno piensa, los seres humanos necesitan volver al lugar alto. Volver a ese momento de... Volver a la presencia de Dios, a comer del árbol de la vida, en conexión con Él, confiando en su sabiduría sobre lo que es bueno y malo. Y para lograrlo se va a necesitar algún tipo de sacrificio. Y toda esa idea, mientras esperan, es que existe la práctica de sacrificar animales. Que más tarde sabemos que está conectada con todo esto, con la idea de volver al lugar alto, al lugar santísimo, el punto neurálgico donde está este árbol de la vida, donde está la presencia de Dios. Para hacerlo, sacrificas un animal para poder entrar y es un sustituto. Exacto. Así que a Noé se le presenta una elección relacionada con otro árbol, la de construir o no un arca. Él es justo e intachable. Dios quiere preservar a través de él el futuro de la semilla de la mujer. Él toma la decisión correcta ante ese árbol. No come del árbol de lo bueno y lo malo. No. Él cede el control y al hacerlo construye el vehículo de la salvación con el árbol. Ese vehículo de madera para la salvación. Convierte el árbol de la prueba en el vehículo de la salvación que flota sobre las aguas de la justicia divina y atraca en la cima de un nuevo Edén. De acuerdo. Bien. Me estoy poniendo un poco poético. Sí. Y luego toma la madera de ese arca árbol y no se ofrece a sí mismo, sino un sacrificio. Convierte el árbol en un altar. Y esa es la imagen que veremos en el templo más adelante. No es que pases de largo el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo para llegar al lugar santísimo. Claro. Pasas junto al altar y ofreces un sacrificio. Así es. Y entonces ahora tenemos esta imagen paralela de estar en un lugar alto, donde Dios y los humanos vivían y gobernaban juntos. En su diseño original estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Ahora que ya lo has probado, hay que volver a eso. Y para llegar al árbol de la vida, no comes del árbol para llegar allí, sino que ofreces un sacrificio sobre el árbol para lidiar con el desastre que ya se ha causado. Correcto. Y al hacer eso, de hecho, sí llegas a participar de la vida de Dios. Empiezas a disfrutar de la vida de Dios. No en el sentido eterno para el que fuiste diseñado. Claro, sino en tu propia historia como mortal, experimentas un atisbo fugaz y certero del árbol de la vida. Y de alguna manera, Abraham al hacer esto, obtiene un atisbo de esa vida en el rescate de su hijo. Y luego termina convirtiéndose en esta gran familia. Tal cual. Pero el propósito de todo eso era que Dios quiere llevar a los seres humanos de vuelta a la vida eterna. Y esta familia va a participar en eso de una manera muy significativa. Correcto. Todavía habrá una semilla de esta familia que se enfrentará al mal cósmico que ha sido desatado y lo hará sacrificándose a sí mismo. Es eso. Bueno. Moisés. La historia avanza. La familia se multiplica y, a través de un montón de episodios que no tenemos tiempo de explorar, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de José, el pecado de la familia de Abraham, ellos repiten los pecados de sus antepasados y eso hace que terminen exiliados en Egipto. Y ahí es donde comienza el libro de Éxodo. El Éxodo comienza diciendo, la primera frase es, Israel en el exilio, un reflejo de Adán y Eva, la humanidad en el exilio. Y sin embargo, en su exilio, los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron en la tierra de su exilio. El mandato divino. Sí, así comienza el libro de Éxodo. Sin embargo, esa fructífera multiplicación de inmigrantes le parece una amenaza al faraón. Cierto.
y entonces empieza a eliminarlos. Hay 3 intentos de destruirlos. El tercer intento es empezar a arrojar a todos los niños varones a las aguas del Nilo. Y aquí se nos presenta una nueva figura de Noé, en el capítulo 2 de Éxodo. Éxodo capítulo 2 dice: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que Y todo esto es antes de que la casa de Leví tuviera la relevancia de ser sacerdotes, ¿verdad? Correcto. Será importante que Moisés y su hermano Aarón sean levitas, porque ellos van a fundar el sacerdocio. Claro. Pero sí, esto es antes de que el sacerdocio existiera como tal. Pero la razón por la que el narrador nos dice que son de la casa de Leví es porque sabe hacia dónde va la historia. Esta es la historia del origen del linaje sacerdotal. Bien. Entonces, versículo 2, Éxodo 2, versículo 2. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Oh, tenemos la semilla de la mujer en camino. Viendo que era bueno, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo... Normalmente cuando alguien ve que algo es bueno, está a punto de hacer algo malo. Exacto, sí. A menos que esta sea una historia de inversión. Ah, de acuerdo. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos, una tebat gomé. La misma palabra que se usa para la que construyó Noé. Sí, la palabra arca, tebá, aparece 2 veces en la Biblia hebrea. Está la tebá de gofer, la madera con la que se construye, y luego esa palabra arca aparece justo aquí en la introducción de la historia de Moisés. La tebá de juncos. Tebat gomé. Noé construye una tebat gofer. ¿Cómo sería eso en hebreo? Gofer. Gofer. Ese es el término en hebreo. Ah, es una transliteración. Es una transliteración, sí. Tebat gofer. La mamá de Moisés toma una tebat gomé y la cubrió por dentro y por fuera con asfalto y brea. Cuando Noé recibe las órdenes de hacer la tebat gofer... ¿La cubre con...? Sí, la cubre con brea por dentro y por fuera. Entonces puso al niño... Ahí tienes otro patrón de diseño. Otro patrón de diseño. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. O sea, en las aguas de la muerte. Claro. Todos esos bebés se están ahogando por la maldad del faraón. Pero aquí hay una semilla colocada en un arca, en esas mismas aguas de muerte. Pero él es salvado y en él estará la salvación de toda la familia. Es un nuevo Noé. Así que flota hasta la casa del faraón. Crece y, de alguna manera, todavía sabe que es israelita, porque un día sale a ver a sus hermanos y ve a un capataz egipcio golpeando a un esclavo israelita. Y entonces ahí asesina a ese egipcio. El faraón se entera, se enfurece y quiere matar a Moisés, y Moisés huye al desierto. Su propio exilio. Sí. Así que ahora está exiliado de Israel. ¿Del exilio? Del lugar del exilio de su familia, sí. Doble exilio. Exacto. Es el exilio dentro del exilio. Como la película El Origen. Ah, sí, totalmente. Bien. Éxodo 3. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Nos saltamos esa historia, pero es una buena historia. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Joreb, que es la palabra hebrea para lugar seco, la montaña de Elohim. Su rebaño como que deambuló hasta un lugar alto. Esta es la montaña que será protagonista en el resto de la Torá. Entonces el ángel de Yahweh se le hizo visible, se dejó ver, en una llama de fuego en medio de una cené. Cené. No un etz. No es un etz, es un tipo de etz. Es un tipo de árbol, pero es un árbol cené. Cené. Ya veo, sí, cené. Cené Sinaí. Sí. Sí, ok. Es la única vez que esta especie de árbol arbusto aparece en la Biblia hebrea y se escribe con las mismas letras de la raíz que, sí, la palabra Sinaí. Bien. Así que está en Joreb, la montaña de Dios. Qué interesante. Pensaba que la montaña se llamaba Sinaí, pero aquí la llama Horeb. La montaña recibe 2 nombres en la Biblia hebrea, Joreb y Sinaí. Aquí se usan ambos. Uno explícitamente como Joreb, y luego Sinaí está implícito como un juego de palabras con la zarza cené. Ah, ok. Al fijarse Moisés, vio que la cené ardía en fuego, pero la cené no se consumía. Así que ahí tienes una cené. ¿Qué es el fuego? El fuego es la presencia del santo en un árbol. La santa presencia divina posada en un árbol. Entonces se supone que debes pensar... Subió al... Está en una montaña de Dios.
hay un tipo de árbol. Bueno, no lo llaman Etz, probablemente porque quieren recordarte que esto será el Sinaí. Ujú. Por eso lo llaman Sené. Es una especie de árbol que rima con la palabra Sinaí, sí. Está ardiendo Ujú. porque la presencia de Dios está en él. Sí, la presencia de Dios aparece así cuando aparece. Es una... O el ángel del Señor, que ujú. puede... Exacto, sí. Es la figura humana de Yahweh que siempre aparece en un trono. De acuerdo. Bien. Entonces, ¿es un tipo de árbol de la vida? Esto, a dónde va a parar esto, en el último capítulo del libro del Éxodo, es a esta gloriosa presencia de fuego instalándose en el lugar santísimo del tabernáculo. Exactamente la misma presencia divina, en la misma forma visible, se instalará en el lugar santísimo del tabernáculo. Que es una representación del lugar alto en la montaña. En el Edén. Así es como funcionan los patrones de diseño. Esto se convierte en un comentario retroactivo. Se supone que ahora debes volver a la historia del Edén y pensar, oh, claro, el árbol. El árbol de la vida era donde se encontrarían con Dios y participarían de su vida eterna. Bien, no se dijo que hubiera fuego en el árbol de la vida, pero ahora que estos dos momentos están unidos, se supone que debemos fusionarlos en nuestra imaginación y verlos como reflejos, como las dos líneas de la poesía bíblica, la línea A y la línea B. Así que ahora tienes que la línea A es la historia del Edén y la línea B es Moisés aquí, encontrándose con Dios y Es una imagen increíble. Pensar en el árbol de la vida en llamas. Sí, totalmente. Pero sin consumirse. Pero sin consumirse, exacto. Wow, es una imagen genial. Sí que lo es. Sí. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando Yahweh vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la cené, diciendo, Moshe, Moshe. Y Moshe respondió, Hineini, aquí estoy. Así es como comenzó la historia de Abraham e Isaac. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Moisés. Abraham. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, sí. Y dijo Dios a Abraham, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, Hineini, aquí estoy. Así que se supone que también debes conectar esa historia. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien fue llamado a ir a una montaña o estaba en una montaña y Dios repitió su nombre 2 veces y la persona dijo Hineini? Justo antes de una prueba. Eso solo ha pasado una vez. Solo una vez más. Con Abraham, que es llamado a subir y sacrificar a su hijo por sus propios pecados. Sí. Ahora aquí hay un nuevo Noé que sube a una montaña de Dios y habla como Abraham. Se está encontrando con Dios de la misma manera que Dios se encontró con Abraham en el monte Moriah. ¿Ves ahora cómo las 3 narraciones de lugares altos con árboles, Edén, Monte Ararat, Monte Moriah, están todas hipervinculadas aquí en esta escena? Se supone que todas deben confluir en tu imaginación. Entonces Dios dijo, no te acerques aquí. Ese es lenguaje sacerdotal. Estás en el lugar santísimo. Te estás aproximando. Acabas de arrimarte al lugar santísimo. No te acerques. Quítate las sandalias de los pies. Tienes estiércol y tierra en los pies de fuera del lugar santísimo. Claro, es pastor. Totalmente. Así que deja las señales del mundo de la muerte allá afuera y entra aquí. Porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Así que acaba de entrar en el lugar santísimo. Este es el lugar santísimo. Acaba de entrar en el... Y es un hijo de Leví. Que es lo que también es el árbol de la vida. Exacto, sí. Es estar en el lugar santísimo. Sí. El árbol de la vida es el lugar santísimo en el lugar santísimo. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y cuál es la respuesta humana normal cuando se dan cuenta o descubren de que están en medio de ese espacio? Se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Bien, así que fíjate que un nuevo Noé acaba de entrar en el Edén. Sí. En un lugar como el Edén. Pero fíjate que no estamos en el Edén. Estamos en otro lugar, en tierra seca. Pero él acaba de descubrir que este es un rincón del Edén. Igual que Jacob estaba en un campo cerca de Betel, se despertó y resultó que era un rincón del Edén. Bien, aquí está Moisés. Bien, entonces tenemos a un nuevo Adán, un nuevo Noé y un Abraham que son invocados aquí. Moisés, Moisés. Hineini, aquí estoy.
Cuando Dios llamó a Abraham, fue para que fuera a sacrificar a su hijo en este lugar, ¿sí? En el lugar alto. Sí. Así que se supone que debemos, en nuestra mente, retroceder y comparar cada narración. ¿Qué puedo anticipar que sucederá en este lugar edénico? Una prueba. Va a haber algún tipo de prueba. Implicará que alguien tenga que tomar una decisión relacionada con todas esas otras historias. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a decidir qué es bueno y malo? Exacto, sí. Y Dios va a dar una orden. ¿vas a participar en mi deseo de usar a esta familia para rescatar al mundo? Eso. Quiero traer a la gente a mi presencia para que sean transformados y se conviertan en mis representantes y gobernantes en el mundo. Sin embargo, para acercarte, vas a tener que tomar una decisión. ¿Confiarás en mi sabiduría y mi mandato o vas a hacer las cosas a tu manera? Claro. Este mismo lugar va a ser el escenario de ese patrón narrativo una vez más. Eso es lo que todos estos patrones nos llevan a pensar. Bueno, bien, veámoslo. Y mira el versículo 10 del capítulo 3. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Y Dios dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Elohim aquí mismo, en este lugar donde ahora estás. En otras palabras, va a enviar a Moisés a liberar al pueblo. Y entonces, lo que Moisés acaba de experimentar aquí mismo, ahora debe traer a todo el pueblo para que ellos puedan experimentar lo que él acaba de experimentar. Claro. Esto se está estableciendo como un patrón de diseño que el pueblo debe seguir. Cierto, sí. Moisés acaba de pasar por lo que se supone que todo el pueblo debe pasar. Se supone que todos deben entrar en el lugar santísimo. La nación entera subirá aquí y se encontrará conmigo tal como tú lo hiciste. ¿Por qué lo llama una señal? Sí, esta será la señal. Sí. Bueno, porque Moisés duda de que él sea el indicado. Presenta 5 objeciones del tipo, ¿quién soy yo? No soy bueno en lo de hablar. Por favor, envía a otro. Y entonces Dios finalmente le dice, escucha, confía en mí. Ven aquí y verás. Será una repetición de lo que acabas de experimentar. Cuando tienes una señal, es un anticipo de la realidad final. Así que... Entonces, la señal aquí es más bien una promesa. Correcto, sí. Es una señal muy interesante porque normalmente las señales llegan en el momento. Sí, esta no es una señal para el momento. Es una señal que dice, si confías en mí y traes el pueblo hasta aquí... Es una señal que verás en el futuro. Verás una señal en el futuro que reivindicará tu confianza si tú... Yo a esto lo llamaría más bien una confirmación. Sí, es un uso único de la palabra señal. Ok. Entonces, bien, piénsalo. Esta narración me acaba de decir que lo que Moisés acaba de vivir es lo que todo el pueblo va a vivir. Cierto. ¿Y qué pasa? Vuelves a la historia y tienes a Israel esclavizado por el faraón y luego, bueno, ya sabes, las 10 plagas y después Israel es sacado a través de las aguas de la muerte igual que Moisés. Y luego Israel es llevado a través del desierto. y después Israel es llevado a la montaña para encontrarse con Dios. Es como si Moisés en Éxodo 2 y 3, en su propia historia personal, acabara de anticipar la narración que todo el pueblo esclavizado en Egipto va a vivir. Atravesar las aguas de la muerte, pasar por el desierto y encontrarse con Dios en el mismo lugar. Claro. Es como si Éxodo del 1 al 4 fuera la historia del Éxodo en miniatura en la vida de una persona. Y... que luego guiará a todo el resto del pueblo. Y es un patrón de diseño que se basa en la historia anterior. Sí, totalmente. Está haciendo ambas cosas. Y los autores bíblicos, qué genios. Sí, lo condensan todo. Lo condensan todo, sí. Ok, entonces, esto es solo la preparación para la historia del Sinaí. Sí, porque cuando llegan al Sinaí, nos suben a la montaña. Correcto. Hagamos una pausa rápida aquí. Bien. Después de la liberación a través de las aguas del mar, Israel entra en el desierto igual que hizo Moisés. Pero antes de llegar a la montaña, tienen un incidente. Éxodo 15, versículo 22. Entonces, Moisés es rescatado, y a través de él, Dios rescata a Israel. Ahora han cruzado las aguas y están en el desierto. Sí, están en el desierto de camino al monte Sinaí. Y entonces sucede esto. Bien. Éxodo 15, versículo 22.
Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. O sea, literalmente se están alejando de la orilla del mar. Acaba de pasar. Ok. Y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días por el desierto y no encontraron agua. Es mucho tiempo sin agua. 3 días. Sí. Y entonces se enfrentan a una prueba. Cuando llegaron a Mara, que es la palabra hebrea para amargo, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran Mara. Amargas, sí. Por eso llamaron al lugar Mara. Es muy bueno. Es genial. Es genial, sí. Sí. Bien, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Esta es la primera de muchas narraciones de murmuración. ¿Qué beberemos? Es una pregunta importante. ¿Qué beberemos? ¿Qué vamos a beber? ¿Vamos a morir? ¿3 días sin agua? Sí, acabas de decir que nos ibas a salvar y ahora nos traes aquí 3 días sin... Eso es más o menos lo máximo que un ser humano puede aguantar sin agua, ¿verdad? Sí. 3 días. Sí, no una semana. En una semana te mueres. Claro. Entonces Moisés clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol. Un árbol. Un árbol. Un etz. Y Moisés echó el árbol en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Es decir, bebibles. O sea, ¿potables sería? Sí. Potables, sí. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Resulta que esto era una prueba. Claro. Era una prueba. Así que no están en una montaña, están en el desierto. En el desierto, sí. Y están a punto de morir de sed. Sí. Llegaron y encontraron una fuente de agua. Encuentran una fuente, pero... No pueden beberla. La fuente representa una prueba. ¿Van a confiar en que Dios puede proveer para ellos incluso a partir de estas aguas de muerte, estas aguas amargas? No lo hacen. Murmuran y protestan y dicen, ¿qué vas a hacer? Pero Moisés, él sí confía. Él cree que Dios puede darles la vida incluso en este lugar de muerte. Porque clamó a Yahweh. Clama a Yahweh. Ese es el término clásico para la intercesión y la súplica por la ayuda de Dios. Así que Moisés, a diferencia del pueblo, clama a Yahweh. El pueblo murmura, pero Moisés intercede. El pueblo no confía en Dios, murmuran. Ahora, me gustaría decir que yo puedo entender a esta gente. Por supuesto, sí, totalmente. Pero al mismo tiempo, tenemos que recordar que acaban de ser rescatados milagrosamente. Recién, apenas... Sí, acaban de presenciar Esta es la primera historia después del rescate a través del mar. Eso, una provisión increíble de parte de Dios. Sí, y lo que cualquier persona haría después de ser liberada a través de las aguas del mar es decir, Yahweh tiene poder sobre el agua. Sí, pero pasa 3 días sin agua y... Sí, seguro. Y eso empieza a desvanecerse un poco en la memoria y empiezas a pensar que... Y ese es el punto. Ese es el punto. Sí. Es exactamente el punto. Sí. Pero Moisés confía. Así que clama a Dios. ¿Y qué hace Dios? Le muestra un árbol. Y luego dice que este árbol se convertirá en el agente de salvación para transformar las aguas de muerte en aguas de vida. Los árboles convirtiéndose en salvación. Como el arca. Igual que el arca entró en las aguas. Sí. Esta historia se le presenta al lector como un acertijo. Sí, lo es. Porque he leído la historia y me quedo como... Bueno, sí. Qué raro. Es un acertijo. Estas historias suelen ser muy cortas, son desconcertantes. Sí. A veces es difícil incluso entender quién hace o dice qué, y parecen extrañas. Es la forma que tiene el autor bíblico de guiñarnos un ojo y decirnos, querido lector, sigue los patrones de diseño. Practica lo del Salmo 1. Medita profundamente y empezarás a ver a qué te estamos invitando aquí. Creo que cuando he leído esta historia, no era un árbol, era una rama. Veamos qué dice la NBI. Creo que dice rama. Aquí la tengo. Le mostró un pedazo de madera, dice la NBI, un pedazo de madera. Claro, un pedazo de madera. Por alguna razón tengo la imagen de una rama. Cada vez que he oído la historia, siempre me imagino una rama. La Reina Valera dice un árbol. La Biblia de las Américas dice un árbol. Sigamos. Esto se pone mejor. Sí. Así que el punto ahora es que esto fue una prueba. El versículo 25 nos dice que todo esto fue una prueba. Y solo Moisés la supera. Sí. El pueblo murmura y el árbol se convierte en el vehículo. El árbol entra en el agua, se convierte en el vehículo que transforma la muerte en vida.
Y allí les dio un estatuto y un reglamento, que es vocabulario de la ley del pacto, pero el pacto ni siquiera se ha hecho todavía. Sí, así que es una prefiguración de eso. Sí, es un anticipo. Entonces, ¿cuál es la prueba? Antes de que se haya hecho el pacto, ¿cuál es la prueba de su relación del pacto? ¿Confiarán en que Dios les proveerá? Versículo 26. Dios les dijo, si escuchas la voz de Yahweh tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, Shema, Shema. si shemas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, Yahweh, soy tu sanador. ¿Y a eso se le llama un estatuto? Un estatuto y un reglamento. ¿Recuerdas esa historia de cuando Abraham supera su prueba en el monte Moriah y ofrece a Isaac, y luego Dios le devuelve a Isaac? Más adelante, en el libro de Génesis, Dios recuerda esa ocasión y dice que, en ese momento, Abraham guardó todas mis leyes, mis estatutos y mis mandamientos. Es cierto, sí. Antes de que existiera ninguno. Antes. Está usando el vocabulario de las leyes del pacto del monte Sinaí para decir que Abraham cumplió las leyes del pacto al escuchar la voz de Dios y obedecerla. Es una forma que tiene el autor bíblico de mostrarte que esta historia está conectada con estas otras historias. Exacto, sí. ¿Qué es lo que Dios busca realmente en la relación del pacto? Simplemente que escuches su voz. Y al escuchar la voz, estás tomando la decisión correcta cuando te paras frente al árbol. Así que aquí está Israel ante otro árbol, y Moisés supera la prueba, pero el pueblo fracasa. Y entonces Dios dice, miren, esta es la prueba a la que los estoy invitando. ¿Podrían, por favor, escuchar mi voz? Y si lo hacen, eso será escuchar los mandamientos y los reglamentos. Entonces Moisés, al interceder, estaba escuchando la voz. Moisés, sí. Y él es un contraste con el pueblo. El pueblo murmura contra Moisés, pero Moisés clama a Yahweh por salvación. Y puede que aquí esté hilando demasiado fino. Sí, está bien, no pasa nada. Pero escuchar la voz está conectado con obedecer un mandato, ¿verdad? Sí, correcto, sí. ¿Cuál es el mandato aquí que no están obedeciendo? Sí, bien, entiendo. Porque solo están preocupados porque se van a morir. Es cierto, sí, tienes razón. En este sentido se trata de fe y confianza. Ok. Tienes razón. El mandato sería tener fe y confiar. Claro. Porque la narración es que llegaron al desierto, no había agua. Finalmente encontraron agua, pero era agua de muerte. Y entonces murmuran, en lugar de clamar a Yahweh. Ya veo. Yahweh, creador del cielo, de la tierra y de los mares. Sí. Convierte esta agua en... Danos... Provéenos aguas de salvación, el agua de vida aquí. Sí. No, lo que dicen es, ¿qué vamos a beber? Y murmuran, se enojan. Claro. Pero Moisés, en cambio, clama a Yahweh por salvación. La narración me parecería más clara si la historia fuera, encontraron el agua, Dios dijo, pongan el árbol en el agua. Y ellos dijeran, no nos importa. Claro, sí. Solo queremos regresar. Entiendo, sí. Porque ahí sí que no estarían escuchando la voz. No estarían escuchando el mandato. Correcto, sí. Tienes razón. Tal como está diseñada la narración, la prueba se remonta al momento en que murmuraron. Claro. Están fallando la prueba cuando se ponen a murmurar y a quejarse. La prueba es, cuando estemos aquí, sin recursos, ¿vamos a confiar en que Yahweh puede proveernos o no? Y si sus quejas significa fallar la prueba... ¿Qué pruebas más duras, amigo? Oh, sí, lo son. La prueba de Abraham. Sí, totalmente. ¿Sacrificarás a tu hijo primogénito? ¿Y esta prueba? ¿Vas a confiar en mí después de 3 días sin agua? Tal cual, sí. Y ahora estás frente a una fuente de agua que no puedes beber. ¿Todavía vas a confiar en mí? Sí. Yo habría fallado esa prueba. Sí, claro. No son pruebas fáciles. No lo son, para nada. Estoy de acuerdo, sí. Pero Moisés supera la prueba en nombre de ellos. Gracias, Moshe. Gracias, Moshe. Sí. Esto prepara el papel de Moisés en la narración de la montaña. Así que él sí confía en Dios y Dios rescata al pueblo a través de un árbol arrojado a las aguas. Luego les dice, escuchen muchachos, vamos a hacer esta prueba otra vez. Él los puso a prueba, pero habrá más oportunidades. Versículo 26. Si escuchan mi voz,
Entonces los salvaré de la muerte y del mal. Yo soy su sanador. Los voy a poner a prueba de nuevo, muchachos. No se tratará solo de pasar sed. Sí, esto no es cosa de una sola vez y ya está. Habrá múltiples pruebas. Y quiero que sean mis representantes ante las naciones. Wow. Luego, después de que Moisés intercede y salva al pueblo, ¿cuál es la siguiente parada? Versículo 27, llegaron a unos árboles de roble. Llegaron a toda una arboleda. Y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Así que acamparon bajo los árboles junto a las aguas. 12 y 70. Sí, o sea, vamos. Por favor. Sí, este es un pequeño rincón del Edén. Es un pequeño rincón del Edén. Exacto, sí. Agua bajo los árboles. Ujú. El número 12 y 70 es interesante, porque prefigura a las 12 tribus, ¿verdad? Bueno, ya son las 12 tribus. Ah, cierto. Son las 12 tribus. Así que encuentran un agua de vida para cada tribu. Ah, claro. Una pequeña fuente de vida para cada Para tribu. cada tribu, Ujú. sí. Cada tribu tiene su propia fuentecita. Sí, totalmente. Mm. Y 70 es el número de descendientes de Jacob que bajaron a Egipto al final de... Pasaron de ser los 70 con Jacob a las 12 tribus. Entonces está diciendo, aquí hay suficiente para todos. Sí, eso mismo. Es el Edén para todos. Sí. Ujú. Es el equivalente al Edén y el equivalente a que en el reinado de Salomón cada uno tuviera su propia vid y su propia higuera. Es interesante cómo Dios dice, los voy a seguir probando. Pero bueno, aquí les doy un pequeño Edén de todos Totalmente, modos. sí, Mm. totalmente así es. Y en esta historia, ¿quién o qué superó la prueba que les dio la puerta de entrada a este pequeño Edén? ¿Moisés? Sí, Moisés en nombre de ellos. Así que el ¡Oh, wow! Esta historia ocupa 5 versículos. Ah, sí. Es muy fácil pasársela por alto porque piensas, qué historia más rara y aleatoria. ¿Cómo llegó esto a la Biblia? Sigamos adelante. Tal cual, sí. Así que esta historia está puesta aquí como un acertijo para invitar al lector a meditar, a vincular la historia con los patrones de diseño a través de las palabras clave que se repiten. Y de repente, en 5 versículos, te encuentras con que has repasado la historia de toda la Biblia. En 5 versículos. Wow. Los seres humanos, una decisión de vida o muerte, puestos a prueba ante un árbol, fracasan, pero uno intercede en su nombre y los conduce a un nuevo Edén. Y te quedas como... ¡Oh, wow! ¡Genial! La semilla de la mujer. ¿A eso te refieres cuando dices genialidad literaria? Sí, totalmente. De eso estoy hablando. Toda la Biblia es así. Cada párrafo. Oh, es alucinante. De verdad, estos son los momentos en los que simplemente pienso que son humanos brillantes escribiendo literatura brillante. Creo que esta es una forma de arte literario humano. Potenciada por lo divino. En su máximo apogeo. Creo... No puedo decir que esto sea una prueba de la inspiración de la colaboración divina y humana en las escrituras. Claro. Pero cuanto más años paso viendo cuán intrincadamente está elaborada cada palabra en su secuencia... Como mínimo, es genialidad literaria humana. Sí, totalmente. Y como máximo, es un regalo inspirado de Dios. Para ayudarnos a saber cómo elegir sabiamente. Sí, totalmente. Exacto, sí. Y abrazar la vida eterna. Y entonces, demos el siguiente paso en toda esta historia y veámosla desarrollarse a gran escala en el monte Sinaí. Toda la prueba. Bien, ojalá tuviéramos más tiempo para desarrollar todo lo que sucede en el monte Sinaí. Pero bueno, capítulo 19, Moisés conduce al pueblo al monte Sinaí. La palabra Sinaí aparece por primera vez en Éxodo 19. Así que ahora no se llama monte... Sené. Bueno, Joreb. Joreb. Sí. Monte Joreb. Sí, exacto. Ahora es como... vamos a empezar a llamarlo Sinaí. Sí, totalmente. Y luego alternará entre Sinaí y Joreb durante el resto de la Torá. Pero justo aquí, en Éxodo 19, llegan al lugar donde... junto a la zarza Sené, donde Dios le dijo que el pueblo vendría. Y al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí.
donde Moisés se encontró con Dios en la Cené. Así que la importancia de esto es que el árbol en la cima de esta montaña no se volverá a mencionar en la narración. Ujú. Es el... Pero la montaña ahora se llama como el árbol. La montaña ahora se llama como ese árbol. Y se supone que debo imaginarme ese árbol en la cima de la montaña en cada escena en la que Moisés sube allí. Claro. Entonces, lo famoso es que Dios le dice de nuevo al pueblo, serán un reino de sacerdotes para las naciones si escuchan mi voz. Escuchan. Shema, Shema. Ujú. Entonces, Dios aparece en el fuego y la nube, tal como se le apareció a Moisés, en la cima de la montaña. Está haciendo por todo el pueblo lo que hizo por Moisés. Sí, un poco más grandioso. Pero más grandioso, sí. No solo fuego en una zarza. La zarza está iluminando toda la montaña con la nube de tormenta. Ujú, claro. El pueblo veía los truenos y los relámpagos y el sonido de la trompeta y la montaña humeando, y el pueblo lo vio y temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Escucharemos tu voz, pero que no nos hable Dios, porque nos va a matar. Moriremos. Sí, se ve peligroso ahí arriba. Es peligroso. Así que este es el punto clave, ¿no? Moisés pensó que iba a morir. Tuvo miedo. Por eso ocultó su rostro. O sea, estaba aterrorizado, pero no murió. Claro. Fue transformado por ese encuentro. Pero incluso él tuvo miedo. Pero tuvo miedo, sí. Y con razón, ¿verdad? Claro, Digamos, sí. estás en presencia de un gran poder. Sí. Y sabemos, y esto es interesante, quizás estoy yendo demasiado lejos con esto, pero comer del árbol de la vida puede ser una maldición. De hecho, podría, ya sabes, como... Sí, bueno, al menos digamos esto. ¿Recuerdas que el árbol de la vida representa el poder, la vida y la gloria eternos de Dios, siendo comidos por una criatura mortal hecha de polvo? Ujú. Esto te va a cambiar. Sí, Para que un humano exista como compañero eterno de Dios, vamos a necesitar algún tipo de mejora en nuestro sistema. y podría no... Podría no ser agradable. Parece desagradable. Ujú, ¿y si es desagradable? ¿Y qué tal si es desagradable? Eso es lo que representa la zarza ardiente. Es como, wow, ¿Me va a consumir como esa zarza? estoy aquí ahora en presencia de mi creador. Me está diciendo que me acerque. A un fuego que consume una zarza. Ujú, pero va a significar el fin de la versión de mí mismo que conozco y con la que estoy familiarizado. Porque yo podría ser consumido por este Ujú, fuego. ¿sí? ¿Qué me va a hacer? Y Dios dice, no. Esto es, ven aquí, tengo algo nuevo para ti. Y Moisés piensa, me voy a quedar con la versión de mí mismo que conozco. Quiero mejorarte. Totalmente. Y esto es lo que el pueblo está diciendo aquí. Ven la gloria divina y dicen, no queremos acercarnos. Así que dicen, Moisés, ve tú ya has estado allá arriba. Así que tú ve en nuestro nombre y te escucharemos si nos dices lo que Dios dice. Pero no queremos subir allí para encontrarnos y hablar con Dios. Y mira lo que dice Moisés. Moisés dice, no teman, Dios ha venido para ponerlos a prueba. Esta es su prueba. Es su prueba. Ha venido a ponerlos a prueba para que el temor de Él permanezca en ustedes y así no pequen. Entonces, Moisés subió a la montaña, se enfrentó al miedo y terminó en el lugar santísimo y no lo mató, lo transformó. Él lleva al pueblo al pie de la montaña. Es como la zarza ardiente elevada a la quichigésima potencia en cuanto al espectáculo de luces. Y el pueblo es llamado a subir y no quieren subir con Moisés. Y Moisés dice, no muchachos, esta es la prueba. Dios no quiere matarlos. Quiere que se conviertan en su reino de sacerdotes para las naciones. Y ellos dicen que no. Dicen que no. No superan la prueba. Para que su temor permanezca en ustedes. Que es... Eso es vocabulario del jardín. Sí. Del jardín del Edén. Sí. Y es simplemente vocabulario sapiencial. Correcto, sí. El temor del Señor. Sí, así es. Para que no pequen. Para que puedan saber cómo vivir de una manera humana. Una manera verdaderamente humana que no conduzca a la violencia, la destrucción y la muerte. Sí, sí. Ahora, a medida que la narración ha avanzado, cuando te acercas al árbol de la vida, te das cuenta de que es algo terrible tomar de él. Eso es justo lo que estaba pensando. ¿Fue así de alguna manera para Adán y Eva? Puedes retroceder y pensar,
¿Era el árbol de la vida intenso de alguna manera que ellos dijeran algo como... Mejor tomaré de este otro. Este otro parece un poco más Sí, tranqui. totalmente, sí. Sí, aquel está en llamas. Correcto, sí. Claro. Creo que así es como los patrones de diseño deben hacer que nuestra imaginación retroceda y reflexione. Es interesante. Como que puedo confiar en Dios y en su presencia, pero ¿qué me pasará? Eso, sí. ¿Estaré bien? ¿Estaré bien? Sí. Así que de repente la prueba ya no es tomar del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, sino ¿entrarás en la presencia del árbol de la vida? Esa es la prueba, ¿sí? La prueba es, ¿subirán los israelitas como Moisés para estar con él en la presencia divina ¿Qué fue el primer mandato? junto al árbol? Y ahora es, Dios ha venido a ponerlos a prueba. ¿Cuál es la prueba? ¿Vas a subir y sentarte ante el árbol de la vida y estar en la presencia de Dios? Esa es la prueba ahora. ¿Tiene sentido? Sí, lo tiene. No sé si lo capto en toda su dimensión. Bueno, es que cuando los patrones de diseño funcionan, nunca son una repetición exacta. Son los mismos conceptos, pero en relaciones invertidas. La prueba para Abraham era: no comas del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo en tus propios términos, sino escucha mi voz y obedece. Ujú. La prueba no era come del árbol de la vida o está en mi presencia. Sí, correcto, sí. En el Edén era come del árbol de la vida, no comas de aquel otro árbol. Entonces la prueba es no comas del árbol. La prueba es no comas de ese otro árbol. La prueba aquí es está en mi presencia. Sube al árbol ardiente. Claro. Para estar en la presencia de Dios. Y la prueba es, ¿vas a subir o no vas a subir? Pero este es un llamado único. No es un llamado para todos los seres humanos. Claro, sí. Este era un llamado para un pueblo que Dios quería... Sí, aquí estamos entrando en un terreno muy cósmico en lo que respecta a esa historia cósmica. Una nación que se convierte en el sacerdote real de Dios para todas las demás naciones. Y la razón por la que digo esto es porque hasta ahora la lógica de la narración es Dios te está protegiendo de ese árbol. Bien, sí. Entonces, ¿por qué les dice ahora a los humanos que entren y participen? ¿Es un truco o es una invitación real? Y parece que es una invitación real, pero es porque está haciendo algo único aquí. Es como una excepción. Lo que digo es que esto parece una excepción. Un momento, sí. Lo que quiero decir es que la prueba ha cambiado de árbol aquí. Ajá. La zarza cené ardiente, es el árbol de la vida. Es donde te encuentras con Dios y eres transformado. Ese es el árbol con el que ahora se relaciona la prueba, ¿sí? ¿Vas a acercarte a Dios? Entonces, ¿cómo sería un truco? Me preguntaría si es un truco, porque si conociera la historia de Adán y Eva y me diera cuenta de lo que está pasando aquí, pensaría, oye Dios, si como de ese árbol tendré la muerte eterna. Sí, ya entiendo. Nos estás protegiendo de este árbol, Entiendo, ¿verdad? Sí, ya veo. Ya sé, es así. No están comiendo de el árbol de la vida. Este no es el árbol de la vida. Este es su árbol de la vida. Pero sí es la presencia de Dios. Bueno, te entiendo, sí. Sí es el árbol de la vida. Entiendo, sí. Pero creo que para ellos, comer del árbol de la vida significa aceptar la tarea que Dios quiere darles. Sí, y creo que eso es lo que estoy diciendo. Ya veo, sí. Estoy pensando que este es un llamado único para un pueblo único. Gracias, sí. Eso está bien. Solo estaba tratando de entender cómo estabas tú procesando la analogía. Ahora lo capto. Porque sí. Mi expectativa en este punto es... No hagas eso. Necesitamos que esa persona primero acabe con el mal. Porque si vas y estás en la presencia de Dios, bien. comiendo del árbol de la vida en la montaña cósmica, Entiendo, sí. Dios nos está protegiendo de eso hasta que todo esto se resuelva. Y ahora tenemos la historia de Dios diciendo, voy a resolverlo y voy a resolverlo a través de ustedes. Así que los estoy invitando a entrar de nuevo. Sí, así es. Se siente como una excepción. Ya veo, sí, y lo es. Es la familia elegida de Abraham. La familia elegida. Es la idea de la elección. Voy a hacer algo único con ustedes. Sí, para que puedan ser mediadores de mis propósitos para las naciones. Son elegidos para el bien de muchos. Pero esto es único, sí. Él no está haciendo esto con ninguna otra nación. La familia de Abraham. Y entonces la prueba es, ¿me escucharás aunque todo dentro de ti diga,
¿Eso es peligroso? Sí. Eso es peligroso. Voy a morir. Correcto, sí. ¿Confiarás en que mi sabiduría es mayor? Sí. Mi propósito es que... Ahora, la prueba de confiar en la sabiduría de Dios es, en realidad, comer del árbol. Pero antes, eso era simplemente lo que se les permitía hacer. Correcto, sí. Lo has captado. Eso es. Bien. Bien. El siguiente paso en la historia es la lista de los mandatos del pacto que Dios les pidió que escucharan. Y solo Moisés sube a recibirlos. El pueblo dice, no queremos subir, sube tú, Moisés. Moisés sube y está allí arriba junto al árbol Cené. Y recibe estos... En el Sinaí. Ya sabes, los mandatos del pacto y las tablas que los representan. Los baja y dice, estos son los términos del pacto. Y el pueblo dice, escucharemos y los cumpliremos. Los dos primeros... Aquí tienen la sabiduría de Dios. Sí, aquí está la sabiduría de Dios. Los dos primeros mandamientos son, yo soy Yahweh. Ningún otro Dios creó el cielo y la tierra, y ningún otro Dios los rescató de Egipto. No me representen con ídolos. Claro. No vieron ninguna imagen arriba en la montaña, en la nube. No soy un árbol, no soy un animal, no soy una estrella. Soy el creador de todas esas cosas. Así que no hagan eso. Muy bien, el pueblo dice, sí, trato hecho. Entonces Moisés dice en Éxodo 24, bien, ¿están adentro? Voy a subir a decirle a Dios que quieren casarse. Dijeron, sí, acepto. Están listos para casarse. Han dicho que sí, así que allá voy a sellar el trato. Moisés sube, pasan 40 días, y entonces llega la historia del becerro de oro. Pasan 40 días y dicen, ¿dónde está Moisés? Eso. ¿Qué estamos haciendo aquí? Claro, sí. ¿Estamos protegidos? ¿Estamos a salvo? Sí, Éxodo 32, cuando el pueblo vio que Moisés los avergonzaba al demorarse, esa es la palabra, causó vergüenza. No es de... Se traduce como tardaba. Es yit boshashu. Se avergonzaron de que no bajara de la montaña. Claro, dejándonos colgados. Sí. Es también... la última vez que se usó la palabra fue... y estaban desnudos y no había bosh. No había vergüenza. Así que se avergonzaron por el retraso de Moisés. Es como decir... ¿Dónde está? Esto es ridículo. Estábamos a punto de casarnos y pasan 40 días. Claro, sí. ¿Qué es esto? Está ahí arriba. ¿Qué está haciendo? El pueblo se reúne alrededor de Aarón y le dicen... oye, vamos a hacernos un Elohim que nos guíe. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, nosotros no tenemos idea de lo que le pasó. Ha desaparecido. Así que hagámonos un Elohim. Y obviamente están violando los primeros mandamientos del pacto. Sí. El primer ídolo en la historia bíblica aparece al pie de un lugar alto. Así que el verdadero lugar alto es Moisés, un nuevo Adán, allá arriba junto al árbol, encontrándose con la presencia de Dios. Aquí, al pie de ese verdadero lugar alto, crean como un falso Edén. Tienen una fiesta, tienen comida y bebida en abundancia, y están jugando, cantando y bailando, pero no están en el verdadero Edén. Están creando un falso Dios abajo allí. Así que este es el contraste. Tienes el verdadero Edén arriba, y ellos están creando un Dios falso y un Edén falso abajo. Esto es importante para el significado de la idolatría y los lugares altos en el resto de la historia de Israel. Bien. Así que vayamos al grano, lo voy a resumir todo. Moisés está en la montaña. Dios dice, mira lo que el pueblo está haciendo ahí abajo, voy a destruirlos, déjame en paz. Ya hemos hablado de esto, tú y yo. Dios dice, déjame en paz, y Moisés procede a no dejar a Dios en paz. Le dice a Dios que cambie su decisión sobre el pueblo, manteniéndose fiel a las promesas que le hizo a Abraham. Y Dios dice, bien, eso haré. Luego, mira esto más abajo en Éxodo 32 al final del capítulo, versículo 30. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo, todos ustedes han cometido un gran pecado. Fallaron la prueba. Sí.
Fueron con todo. A lo grande. Con mucha fanfarria. Sí, totalmente. Fracasaron. Con estilo. Con mucho swing. Bueno, recuerda, todo el asunto era que estaban abajo. Sí. Esto era una prueba para que no pequen. Fallaron la prueba. Han cometido un gran pecado. Así que ahora voy a subir. Moisés va a subir a la montaña y quizás pueda hacer expiación por el pecado de ustedes. Va a subir para expiar sus pecados. Un sacrificio. ¿Qué? Sí. Así que piensa en todos los patrones de diseño. Noé, Abraham, quizás pueda hacer expiación por el pecado de ustedes. Entonces Moisés volvió a Yahweh y dijo: «Oh, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se han hecho un dios de oro para sí mismos. Así que estamos esperando que saque un animal, ¿verdad? Igual que Noé». Cierto. Y luego, versículo 32, «Pero ahora, si es tu voluntad, por favor, perdona su pecado. Pero si no, mátame a mí». ¡Wow! «Bórrame del libro que has escrito». Se ofrece a sí mismo. Se ofrece a sí mismo. Eso es lo que estábamos esperando. Sí, Génesis 3:15. Se ofrece a sí mismo. ¡Wow, amigo! Este momento es muy importante para la narración, para el patrón de diseño del vencedor herido. Da su propia vida en lugar del pueblo como sacrificio de expiación. Y lo interesante, Yahweh dice, no tienes que hacer eso. Claro, no le obliga a hacerlo. Lo que dice es, el que ha pecado contra mí, a ese es quien borraré de mi libro. Pero en cuanto a ti, baja. Y se supone que ahí debemos pensar, entonces él no es el elegido. No es el elegido. Pero él... Pero amigo... Él hizo... Estaba listo para hacerlo. Así es. Pero no era él. No es el elegido. Ahora, esto es parte del complejo retrato del personaje de Moisés, donde Moisés tiene su propia serie de fracasos. Ya había fracasado antes de esto, cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente. Fracasó en ese momento cuando dijo, no voy a ir, envía a otro. Claro, sí. Y dice que Dios se enojó con Moisés y le dijo, tu hermano vendrá y lo hará en tu lugar y tú solo te pararás a su lado y le hablarás, le susurrarás al oído. Bueno, pero luego Moisés tendrá sus propios... ¿Te parece bien, Moisés? ¿Eso te sirve? Sí. Y luego Moisés seguirá teniendo sus propios fracasos. Y de hecho, en una inversión de esto, en Números 11, le va a pedir a Dios, ya no puedo guiar a este pueblo. Están murmurando y quejándose en contra de mí. Y dice, mátame. Si me vas a obligar a guiar a este pueblo, mátame ahora. Y entonces vuelve a ofrecer su vida, pero por motivos egoístas. Claro, para librarse del trato. Totalmente, sí. Y luego tiene su fracaso con el agua de la roca cuando golpea en lugar de hablarle. En fin, todo esto para decir que este es uno de los mejores momentos de Moisés. Y este es el mismo momento narrativo en el que su rostro se va a transformar en gloria divina. Así que es complejo. En su mejor momento es como un humano en el nuevo Edén. Su rostro empieza a brillar, empieza a ser transformado por el poder divino, santo y creativo de Yahweh. Y es como un humano que da su vida por los pecados de otros allá arriba en el nuevo Edén. Pero incluso él fracasa y la historia continúa. Y el resto de la historia de Israel será Israel adorando ídolos en lugares frondosos, bajo árboles verdes, en la cima de lugares altos, adorando a sus dioses de madera, piedra y metal. Y todos los lugares altos que son culpables, cuando los profetas señalan por qué Israel terminan en el exilio, será una repetición de lo que sucedió en el monte Sinaí. Así que los lugares altos en los que Israel ofrece sacrificios, que aparecen a lo largo de toda la historia que sigue, son solo consecuencias de este momento de la historia. Parece que, de alguna manera, crear o adorar ídolos está realmente conectado con elegir la sabiduría en tus propios términos. Eso sí, es crear tu propio árbol de la vida. Es crear tu propio árbol de la vida, sí. Haznos un Dios que suba por nosotros. ¿Qué forma más explícita hay de definir y tomar las cosas en tus propios términos que fabricando tu propio árbol de la vida? Correcto, sí, así es. Pero ellos no lo veían así. En realidad pensaban que estaban creando un dios que... ¿no? Sí, exacto. El becerro de oro probablemente representaba... Créanos un Dios que nos guíe fuera de aquí. Claro. Como que ellos... Sí. Es interesante, es interesante. Los seres humanos en su propia sabiduría no dicen, bueno, yo resolveré esto. Dicen,
nada más encontraremos otro poder que nos ayude. Sí, aquí hay algo que puede rescatarnos del desierto, que puede sacarnos de este lugar. Y todavía hacemos eso como humanos. Sí, No, nos entregamos a otros poderes. sí, correcto. Creemos que estamos obteniendo nuestra propia libertad, pero en realidad solo estamos creando alianzas con cualquier otra estructura de poder o fuerza que exista. Esta conversación es larga, así que no pasa nada, pero lo que estamos conectando es el becerro de oro que se convierte en el momento icónico de toda la historia de la idolatría de Israel en la tierra prometida. ¿Dónde tiene lugar esa idolatría? En la narración tiene lugar en lo que los narradores bíblicos llaman los lugares altos. Y cada generación de reyes de Israel sigue adorando a otros dioses en los lugares altos. Se llaman Bamot en hebreo. Y el particular... ¿A qué se le llama Bamot? Al lugar alto en hebreo se le llama Bamot. Jeroboam, cuando se va y separa las tribus del norte de las del sur, esto está en 2 Reyes capítulo 12, construye un nuevo templo e instala 2 becerros de oro. Y dice, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Así que se le presenta como una repetición del pecado del becerro de oro, pero a una escala mayor. Claro. Y luego establece, en el versículo 31, casas en lugares altos por toda la tierra, e introduce un nuevo sacerdocio que no era de los hijos de Leví. Y luego, en el resto de la narración, te dan pequeñas descripciones de estos lugares altos, y hay 2 cosas en ellos. O se les llama Acera, que es el nombre de una diosa cananea de la fertilidad. Sí, y los postes. Y la diosa se representa, con un poste simbólico colocado en medio de un jardín en la cima de colinas altas. Y a veces a ese poste se le llama en hebreo el árbol frondoso. Ah, mira. En hebreo es el Etz Ra'anan. Y la palabra Ra'anan significa algo como frondoso o verde, pero se escribe con las letras de la palabra Edén. Edén es Ayin Dalet Nun, y en la palabra Ra'anan, la Dalet, la D, se parece a la letra hebrea Resh. Cuando ves esta frase en hebreo, el árbol frondoso, parece que estás viendo la palabra Edén, pero todas las letras están como al revés. Ah, es como una versión desordenada. Es un Edén pervertido. Wow. Y así, nada más lees la historia y piensas, estos falsos lugares altos, estos son falsos Edenes donde adoran sus propios árboles de la vida hechos por humanos, y eso los lleva al exilio en Babilonia. Así que acabamos de repasar rápidamente toda una sección de la Biblia hebrea, pero el punto es que tienes toda la historia de Israel en pocas palabras justo aquí en la historia del monte Sinaí. Y ya sabes, lo que nunca encuentras en las historias posteriores de Israel es otro Moisés que ofrezca su vida por el pueblo. Ese profeta, un profeta como Moisés, nunca surgió. Lo que me parece interesante, la idea nueva es que cuando me imaginaba el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, lo pensaba desde mi mentalidad moderna de voy a ser mi propio rey. Pero ahora estamos hablando de que se trata de ídolos. Sí. Lo que equivale a decir, voy a dar mi lealtad a otro poder. Tal cual. Estamos creando nuestra propia salvación. Aquello que creemos que nos dará la vida que queremos, ¿cierto? Sí, pero en la mentalidad antigua no estás creando otro poder. Ah, bien. Simplemente estás creando una oportunidad para adorar al otro poder. Ah, bien. ¿Verdad? Entiendo, sí. Porque ellos realmente pensaban que estos eran poderes reales. Así es, sí. Pensaban que estos eran los... Y en cierto modo lo son. Correcto, sí. Porque, ¿qué son? Estos dioses representan el clima, la fertilidad, la guerra, la metalurgia, la realeza, la fertilidad, el sexo. Claro. Y también la economía, la fertilidad, la abundancia, y luego la realeza y la guerra. Lo que llamaríamos, ya sabes, política. Sí. Sexo, dinero y poder. Entonces es como si, al tomar del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, lo pensara como, estoy tomando mi libertad. Estoy tomando... Quiero autonomía. Eso, sí. Estoy tomando el asunto en mis propias manos. Pero en realidad lo que estás haciendo es simplemente entregar tu lealtad Estás reemplazando tu lealtad. Estás reemplazando tu lealtad. Estás entregándole tu lealtad a algún otro poder.
porque ahora esto se conecta con la creación de ídolos. Crear ídolos, sí, así es. Estás entregando tu lealtad a... Y los ídolos son como árboles falsos. Los ídolos son representaciones hechas por humanos de ideales divinos reales. Sí. Ideales divinos, pero distorsionados. Confiando de una manera diferente. Uh-huh. No la sabiduría de Dios, sino otra sabiduría sobre cómo alcanzar esos ideales. Totalmente, sí. Y uno de estos dioses falsos es Baal. ¿Quién es Baal? Es el dios del trueno. Pero también, si miras sus estatuas, generalmente lleva una masa, un gran cetro para aplastar cráneos y un rayo. Es el dios de la guerra y del trueno. Entonces, cuando soy un rey y yo... como el rey de Moab en el libro de los reyes, él sacrifica a su hijo a Quemos, el dios de Moab. Y entonces gana una batalla. Y como rey piensas, sí, si entrego a mi hijo a Quemos, él me ayudará a aplastar los cráneos de mis enemigos. Y esto crea esa... ¿no? Sí. Un ciclo de violencia. Eso. Crea estos ciclos de relatos creados por humanos sobre cómo obtener la buena vida, la victoria y la abundancia para mí y los míos. Y daré incluso la vida de mis propios hijos para... sacrificaré a mis hijos por la preservación de mi tribu. Y los dioses lo miran con aprobación. Y de repente tienes la receta para... es la idolatría. ¿El becerro de oro se refería a un dios específico? Sí, la gente se lo ha preguntado. El becerro era... no sé, me da cosa decirlo así de memoria. Estoy bastante seguro de que está asociado con Baal, los becerros. Pero lo que Aarón le dice al pueblo es... estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Aarón dice, mañana le haremos una fiesta a Yahweh. Así que esto es aún más complicado. Ellos creen que están adorando a Yahweh. Ya veo. Pero lo que en realidad están adorando es esta creación suya. Lo están pervirtiendo. Claro, así que creo que el hecho de que no esté asociado con otra deidad hace que sea un paradigma que puede encajar en... Ellos dicen algo como, lo haremos en nuestros propios términos. ¿Quieres que nos sentemos aquí y esperemos a que Moisés baje? Así es. Simplemente encontraremos nuestra propia manera. Tu manera nos da miedo. Y además ahora me estoy aburriendo. Totalmente. Y es una locura. Sí. ¿Qué es esa tormenta en la montaña? Y quedo como... ¿qué? Deberíamos... Tenemos otra idea. No puedo trabajar con un dios así. No puedo trabajar con... No es manejable. Hagamos algo manejable. Claro, algo sí. que podamos entender y conocer y que nos lleve a donde queremos ir. Este Dios que nos lleva al desierto, que nos hace pensar que vamos a morir un día sí y un día no, y que quiere que confiemos en Él de maneras tan locas. Eso es una locura, no puedo hacer eso. Bueno, todo esto es lo que ahora me da vueltas en la cabeza. Porque tienes el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, que luego se convierte, en algunas historias, en un altar para la expiación. Pero luego, el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo también se convierte en estos... ídolos por los cuales... falsos árboles de la vida. Falsos árboles de la vida. Bueno, creo que para... de nuevo, la forma en que... pensando en cómo hemos podido hacer videos en el pasado, muchos de nuestros videos temáticos tienen estos ciclos de patrones. Sí. Y podemos usar la composición, el color, recursos visuales y cosas así para trazar analogías entre escenas. Pero las escenas pueden desarrollarse, así como se desarrollan estos patrones. Pero necesitamos seguir una línea continua. Si los árboles están constantemente, de alguna manera, adoptando... diferentes formas y haciendo cosas diferentes, la continuidad es... ¿confiarás en mi sabiduría? Claro. ¿Estarás en mi presencia y gobernarás conmigo? ¿O lo harás en tus propios términos? Es eso, sí. Ok. Esa es la continuidad. Y como lo has hecho en tus propios términos y la muerte se ha desatado... sí. También, bueno, yo me encargaré de eso. Levantando a la semilla. Un sacrificio. Sí. Y el sacrificio al que llegaremos eventualmente será un sacrificio colgando de un árbol. Exacto, sí. Así es. Y Moisés se convierte en la imagen de eso en la narración. Tómame a mí en su lugar. Él está allí arriba, en el lugar alto, junto al árbol, hablando con Dios y dice... toma mi vida en lugar de la del pueblo. A Dios le gusta la actitud, pero él no es su función. Claro, sí, no es Moisés. Moisés no es el elegido,
pero se convierte en una imagen de ese elegido. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana continuaremos con la serie analizando algunas historias sobre los árboles de la vida en David y en el libro de Isaías. Le he estado dando vueltas a esta imagen del árbol de la vida en llamas y siendo un poco intenso. Y siendo un tanto aterrador, sí. Y tener esa misma sensación es como, si como de ese fruto, me va a quemar. Y esa es la imagen que tienes aquí, como, ¿me estás dando un carbón encendido del fuego y me lo vas a poner en la boca? Sí, tal cual. Eso es horrible. Porque lo que él anuncia cuando ve a Dios en el trono ardiente es: soy un hombre de labios impuros. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que creamos es gratuito por el apoyo generoso de miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Un gusto. Soy Natalia Ruiz de Quito, Ecuador. Proyecto Biblia ha sido impactante en mi vida, porque todos los recursos que utilizan son tan ilustrativos, explicativos, fáciles de entender, de digerir e incluso de explicar. Sus recursos han sido muy importantes cuando he tenido que dar enseñanzas, prédicas y también para mi estudio personal. Gracias por todo lo que hacen. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web, proyectobiblia.com.